Hoy vamos a revelar el secreto de este dorama que nadie te cuenta. Una historia que parece solo acción y peleas, pero que esconde capas mucho más oscuras de lo que la mayoría de los espectadores imagina, porque detrás de Blue Dawns no solo hay boxeo, violencia y venganza, sino también una crítica brutal a los préstamos ilegales, escándalos detrás de cámaras y decisiones de producción que casi destruyen la serie antes de su estreno. Pero antes de entrar en todo esto necesito que te suscribas al canal y dejes tu like, porque cada suscripción es muy importante para el crecimiento del canal en YouTube, ayuda a que el algoritmo recomiende estos videos a más personas y permite que podamos seguir creando contenido así de profundo y revelador. Si puedes apoyar aún más el canal, te invito a hacerlo con un super thanks. Cuando las personas ven Blue Dawns por primera vez, una de las primeras cosas que impacta inmediatamente es la intensidad física de cada pelea, porque no se siente como una coreografía típica de un dorama convencional, sino como enfrentamientos reales donde el cansancio, el dolor y la desesperación parecen completamente auténticos. Y eso ocurre porque detrás de cada escena existió una preparación extremadamente dura que transformó totalmente la vida de los actores principales durante meses enteros. Lo que muchos espectadores jamás imaginaron es que Woo Do-hwan y Lee Sang-gi prácticamente abandonaron sus rutinas normales para vivir como boxeadores profesionales antes y durante las grabaciones, sometiéndose a entrenamientos agotadores que no solo cambiaron sus cuerpos, sino también su mentalidad, su resistencia emocional y hasta la manera en que se movían diariamente fuera de cámaras. Desde el inicio de la producción, el director dejó claro que no quería peleas exageradas ni movimientos artificiales típicos del cine de acción tradicional, porque su intención era crear una sensación de realismo brutal donde cada golpe transmitiera sufrimiento verdadero. Y para lograr eso necesitaba actores capaces de soportar físicamente escenas extremadamente demandantes sin depender constantemente de dobles de acción. Esa decisión cambió completamente el enfoque de la serie y obligó a los protagonistas a prepararse como atletas reales. Los entrenamientos incluían sesiones intensas de boxeo técnico, ejercicios de velocidad, resistencia cardiovascular, musculación, trabajo de reflejos y práctica constante de coreografías violentas que debían ejecutarse con precisión absoluta para evitar lesiones graves. Lo más impresionante es que gran parte de esas rutinas ocurrían incluso antes de empezar las largas jornadas de filmación, lo que significa que los actores llegaban al set ya físicamente agotados, algo que paradójicamente ayudaba a que el cansancio visto en pantalla fuera totalmente genuino. Cada movimiento tenía que parecer pesado, cada respiración debía transmitir fatiga y cada golpe necesitaba verse como si realmente pudiera destruir a alguien. La transformación física de Woo Do-hwan fue especialmente impactante porque el actor ya era conocido por su disciplina corporal, pero para este proyecto llevó su preparación a un nivel mucho más extremo. Su cuerpo fue moldeado para parecer el de un boxeador joven acostumbrado a recibir castigo físico constante, por eso aumentó significativamente su masa muscular mientras mantenía agilidad y velocidad. Durante entrevistas relacionadas con la serie, varios miembros del equipo mencionaron que Woo Do-hwan entrenaba incluso fuera de los horarios obligatorios porque quería perfeccionar cada detalle de sus movimientos, desde la postura defensiva hasta la forma exacta de lanzar combinaciones de golpes. Ese nivel de obsesión terminó convirtiéndose en una de las razones por las que las escenas de combate se sienten tan reales. No era simplemente actuación, existía memoria muscular auténtica detrás de cada secuencia. Por otro lado, Lee Sang-gi también sorprendió enormemente al público y al propio equipo de producción porque su transformación fue más allá de lo físico. Además de desarrollar resistencia y técnica de boxeo, trabajó intensamente en transmitir emocionalmente el desgaste de un luchador que constantemente pone su cuerpo al límite. Muchas personas creen que actuar en escenas de pelea consiste solamente en fingir golpes, pero en realidad requiere una coordinación física y mental extremadamente compleja, especialmente cuando las escenas son grabadas múltiples veces desde distintos ángulos bajo luces intensas y horarios agotadores. Hubo momentos en los que ambos actores terminaron completamente cubiertos de moretones reales debido al nivel de contacto físico requerido en ciertas secuencias. Aunque existían protocolos de seguridad, el director quería evitar que las peleas se sintieran demasiado coreografiadas, así que permitía cierto grado de improvisación controlada durante algunos enfrentamientos para aumentar la sensación de caos y brutalidad. Esa decisión hizo que muchas escenas terminaran siendo físicamente mucho más dolorosas de lo esperado. Algunos miembros del staff revelaron que después de determinadas grabaciones los actores apenas podían moverse normalmente debido al agotamiento acumulado en piernas, hombros, espalda y brazos.
Uno de los aspectos más inquietantes de Blood Dawns es que su historia no nace únicamente de la imaginación, sino que se alimenta de una realidad social mucho más oscura y compleja que existe en Corea del Sur desde hace décadas, donde el crecimiento económico acelerado convive con profundas desigualdades, presión financiera extrema y un sistema de deudas que puede convertirse en una trampa casi imposible de escapar para personas en situación vulnerable, y es precisamente en ese contexto donde aparecen los prestamistas ilegales, conocidos por operar en las sombras del sistema financiero y aprovecharse de quienes no tienen acceso fácil a bancos tradicionales o créditos formales, creando un ecosistema donde la desesperación económica se transforma en el punto de entrada a un mundo de intimidación, violencia psicológica y control absoluto sobre la vida de los deudores, y lo más perturbador es que la serie logra capturar ese ambiente con una fidelidad que incomoda porque no se siente como una exageración dramática, sino como una representación amplificada de hechos que han sido documentados en casos reales, donde individuos comunes, muchas veces jóvenes, trabajadores o familias enteras, terminan atrapados en ciclos de deuda que crecen de manera descontrolada debido a intereses abusivos y métodos de cobro ilegales, lo que convierte pequeñas dificultades financieras en crisis existenciales que afectan no solo el bolsillo sino también la salud mental y emocional de las personas involucradas. Y dentro de ese contexto Blood Dawns utiliza su narrativa para exponer cómo estas estructuras de poder económico funcionan como redes organizadas que no solo prestan dinero, sino que ejercen control psicológico mediante amenazas, vigilancia constante y tácticas de intimidación que buscan quebrar la voluntad de las víctimas. Algo que en la vida real ha sido reportado en diversas investigaciones periodísticas y casos judiciales en Corea del Sur, donde se han documentado situaciones en las que deudores son perseguidos, humillados o presionados de formas extremas para pagar cantidades que muchas veces ya han sido infladas artificialmente, y lo impactante de la serie es cómo transforma este problema social en una experiencia visual que no busca romantizar ni suavizar la violencia, sino mostrarla como un sistema frío y calculado donde el dinero se convierte en una herramienta de dominación, y en este sentido uno de los elementos más fuertes es cómo la producción logra transmitir la sensación de que la deuda no es solo una obligación financiera, sino una especie de prisión invisible que sigue a los personajes a todas partes, afectando sus relaciones personales, su estabilidad emocional y su percepción del futuro, porque cuando una persona cae en manos de prestamistas ilegales, la deuda deja de ser un número y se convierte en una presencia constante que condiciona cada decisión diaria, desde dónde vivir hasta con quién hablar o cómo actuar en situaciones de peligro. Y esa presión psicológica es uno de los temas centrales que la serie desarrolla con gran intensidad, mostrando cómo la ansiedad, el miedo y la desesperación pueden acumularse hasta llevar a decisiones extremas, algo que lamentablemente también ha sido observado en la vida real en contextos donde la deuda abusiva se convierte en un factor de riesgo social significativo. Y otro aspecto fundamental que hace que la historia sea tan impactante es la forma en que retrata el contraste entre el mundo legal y el ilegal. Uno de los elementos más sorprendentes y emocionalmente poderosos de Blood Dawns es que la conexión entre sus protagonistas no fue algo fabricado únicamente por el guión, sino que nació de una química genuina que se desarrolló de manera natural entre Woo Do-hwan y Lee Sang-gi durante todo el proceso de rodaje. Y esa conexión fue tan fuerte y auténtica que terminó influyendo directamente en la construcción narrativa de la serie, llegando incluso a modificar escenas completas para aprovechar mejor la energía real que ambos transmitían frente a las cámaras, algo que no ocurre con frecuencia en producciones de este nivel y que explica por qué la relación entre sus personajes se siente tan viva, tan creíble y tan emocionalmente impactante para el público, porque lo que vemos en pantalla no es solo actuación técnica, sino una especie de reflejo ampliado de una amistad que se fue construyendo día a día en condiciones extremadamente exigentes, donde el cansancio físico, los entrenamientos intensos y las largas jornadas de grabación crearon un ambiente en el que los actores dependían el uno del otro no solo para ejecutar escenas de acción complejas, sino también para mantener la motivación emocional necesaria para interpretar personajes que atraviesan situaciones límite constantemente. Y ese tipo de convivencia prolongada en un entorno tan demandante suele generar vínculos muy fuertes, pero en este caso específico la conexión fue tan evidente que incluso el equipo de producción comenzó a notar cómo ciertas interacciones improvisadas entre ellos tenían más fuerza emocional que lo originalmente escrito en el guión, lo que llevó a decisiones creativas importantes donde el director optó por permitir más libertad en algunas escenas para capturar esa autenticidad espontánea que surgía naturalmente entre ambos actores, especialmente en momentos donde la historia requería mostrar lealtad, apoyo mutuo y vulnerabilidad emocional en medio de la violencia y el caos. Y es precisamente ahí donde se encuentra uno de los secretos más profundos de Blood Dawns, porque detrás de su apariencia de serie de acción intensa y brutal existe una base emocional muy sólida construida sobre la idea de hermandad y confianza absoluta.
algo que se refleja en la forma en que los personajes se protegen mutuamente incluso cuando todo a su alrededor se desmorona, y esa sensación de vínculo real no podría haberse logrado únicamente con dirección o guión, sino que necesitaba una conexión humana genuina entre los actores. Y eso es exactamente lo que ocurrió durante el rodaje, ya que Woo Do-hwan y Lee Sang-gi no solo compartían escenas, sino también entrenamientos, momentos de descanso y largas horas de preparación física donde tenían que sincronizar movimientos, coordinar coreografías de combate y confiar plenamente el uno en el otro para evitar lesiones, lo que fortaleció una dinámica de confianza mutua que luego se trasladó de forma natural a la pantalla, haciendo que cada gesto, mirada o decisión en escena tenga un peso emocional mucho mayor del que el guión originalmente pretendía transmitir, y esto se volvió especialmente evidente en las escenas más intensas, donde la tensión emocional entre los personajes no depende únicamente de la acción física, sino también de pequeños detalles como la respiración, el contacto visual o la forma en que reaccionan ante el dolor o el peligro, elementos que solo pueden surgir de una comprensión profunda entre los actores que interpretan esos roles. Y según comentarios del equipo de producción, hubo momentos en los que ciertas escenas fueron reescritas o ajustadas en el mismo set porque la interacción natural entre los actores ofrecía una versión más auténtica y emocionalmente poderosa de lo que estaba planificado originalmente, lo que demuestra hasta qué punto la química entre ellos influyó en la narrativa final de la serie, y este tipo de fenómeno no solo mejora la calidad de la actuación, sino que también transforma la experiencia del espectador, porque el público puede percibir de manera inconsciente cuando una relación en pantalla es forzada o cuando, por el contrario, existe una conexión real detrás de cada interacción. Uno de los aspectos menos conocidos pero más impactantes del proceso de producción de Blood Downs es que la serie no solo enfrentó desafíos técnicos, creativos y físicos durante su rodaje, sino también una crisis externa de gran magnitud que afectó directamente su estructura narrativa, su planificación de rodaje y su proceso de edición final, ya que durante la producción surgió una controversia pública relacionada con una de las actrices del elenco secundario, un evento que generó una fuerte presión mediática y obligó al equipo de producción a replantear varios aspectos del proyecto en pleno desarrollo, creando un ambiente de incertidumbre que puso en riesgo la continuidad del dorama y que, en cualquier otro contexto menos sólido, podría haber llevado incluso a su cancelación completa. Porque en la industria audiovisual, especialmente en producciones de gran escala, cualquier escándalo externo puede afectar la percepción pública, la confianza de los inversores y la estrategia de distribución internacional. Y en este caso el impacto fue lo suficientemente significativo como para provocar cambios importantes en la estructura final de la serie, incluyendo ajustes en la edición, reducción de presencia de ciertos personajes y modificaciones en algunas secuencias que ya habían sido filmadas, lo que obligó al equipo creativo a tomar decisiones rápidas y complejas para mantener la coherencia narrativa sin perder la intensidad original de la historia, y lo más sorprendente de todo este proceso es cómo el equipo logró mantener la estabilidad del proyecto en medio de una situación tan delicada, ya que no solo se trataba de un problema logístico, sino también emocional y profesional para todos los involucrados, incluidos actores principales como Woo Do-hwan y Lee Sang-gi, quienes continuaron trabajando bajo una presión adicional derivada de la incertidumbre sobre el futuro de la serie, lo que añade una capa extra de complejidad a su desempeño en pantalla. ¿Por qué? Mientras grababan escenas de alta intensidad física y emocional, también tenían que lidiar con la posibilidad de que el proyecto no llegara a completarse o sufriera cambios drásticos en su estructura narrativa, y ese tipo de ambiente suele afectar profundamente la dinámica de producción, ya que obliga a los equipos creativos a replantear estrategias de rodaje, reorganizar calendarios y adaptar guiones en tiempo real para evitar inconsistencias, lo que en el caso de Blood Downs resultó en un proceso de edición particularmente complejo donde el equipo tuvo que equilibrar la visión original del director con las limitaciones impuestas por la situación externa, intentando preservar la esencia de la historia sin comprometer su calidad final, y aunque este tipo de desafíos son relativamente comunes en la industria del entretenimiento, lo que hace este caso especialmente notable es que la serie no solo logró sobrevivir a la crisis, sino que terminó fortalecida por ella, ya que la presión adicional obligó a un enfoque más preciso en la narrativa y a una edición más cuidadosa que terminó potenciando el ritmo y la intensidad de la historia, haciendo que el resultado final se sintiera incluso más compacto y poderoso de lo que originalmente estaba previsto, y esto es algo que muchos espectadores no perciben directamente al ver la serie, pero que influye profundamente en la experiencia general, porque cada escena que aparece en pantalla es el resultado de múltiples decisiones tomadas bajo presión,
donde cada segundo de metraje fue cuidadosamente seleccionado para mantener la coherencia emocional y visual del proyecto a pesar de los obstáculos externos, y en este sentido el éxito internacional de Bloodhound se vuelve aún más impresionante, porque no solo se trata de una serie que logró destacar por su acción intensa, su coreografía de combate y su narrativa emocional, sino también de una producción que consiguió superar una crisis interna significativa sin perder su identidad creativa.